hacia la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto de ley 21, que propone modificar el decreto legislativo 559, Ley de Trabajo Médico respecto a la jornada asistencial del médico cirujano. La Junta de Portavoces, con fecha 28 de septiembre del 2016, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Ceballos Flores, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, para que dé sustentación al proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta, señores congresistas. Este es un proyecto, la verdad, histórico para la profesión médica y en general para el sector salud. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en su tercera sesión ordinaria del 13 de septiembre del presente año, aprobó por mayoría el dictamen recaído en el proyecto de ley 21/2016, que propone modificar el decreto legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, sobre la guardia de retén y la jornada asistencial del médico cirujano. Asimismo, el 15 de noviembre del 2016 ingresó a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el proyecto 542 del Poder Ejecutivo, con observación al proyecto 3985-2015 de la legislatura anterior. En efecto, las iniciativas legislativas proponen modificar el artículo 9 del decreto legislativo 559 para establecer que el pago de la jornada laboral que supere las 150 horas mensuales sea regulado por el decreto legislativo 1154, que autoriza los servicios complementarios en salud, y no dejar que la valorización sea entre el empleador y el médico cirujano, lo cual viene originando problemas de discriminación y en muchos casos el abuso de sus empleadores. Asimismo, con la vigencia del artículo 13 del decreto legislativo 559, se restablece que la guardia de retén se programe de acuerdo a los requerimientos de la especialidad y la necesidad del servicio, y que durante ella el médico cirujano esté disponible para ser llamado a prestar servicios oportunos y efectivos dentro de la localidad. Finalmente, se propone incluir los artículos 26, 27 y 28 en el decreto legislativo número 559 para precisar los alcances del trabajo médico. Así, en el artículo 26 se define el trabajo de guardia, que comprende actividades múltiples y diferenciadas de las realizadas ordinariamente, y que su duración no será superior a las 12 horas continuas, y excepcionalmente y solo por necesidad del servicio podrá extenderse hasta 24 horas. Con ello, alrededor de 30.000 médicos cirujanos serán beneficiados con la ley que establece que no se trabaje más de 12 horas continuas. Para tal efecto es que se plantea modificar el decreto legislativo número 559, Ley de Trabajo Médico sobre la guardia y la jornada asistencial. En el artículo 27 se establece que el trabajo del médico cirujano no debe ser discriminado en sus remuneraciones, bonificaciones y compensaciones entre los que realizan la misma función. En este sentido, se norma que el haber mínimo del médico cirujano del sector privado, sujeto a norma legal de trabajo, en ningún caso debe ser menor al del sector público del nivel nacional. Finalmente, con el artículo 28, planteamos que la remuneración especial por guardia extraordinaria y la correspondiente a guardia ordinaria tenga como base la valorización principal o su equivalente. Recordemos que la Constitución Política del Estado, conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 23, señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Asimismo, el numeral 2 del artículo 26 hace mención al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Por ello, se trata de garantizar y reivindicar los derechos laborales de los médicos cirujanos, que son de vital importancia para vuestra sociedad. Y antes de concluir, señora presidenta, y luego de agradecer todos los aportes que han realizado a que este proyecto avance y llegue a esta instancia, los congresistas médicos y congresistas también del sector salud, quiero presentar un texto sustitutorio con las modificaciones solo de técnica legislativa que ya hemos alcanzado a la mesa. En tal sentido, esta presidencia pide a la representación nacional la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley mencionado, cuyo texto legal permitirá asegurar los derechos médicos, los derechos laborales de los médicos de nuestro país. Muchas gracias, señora presidencia. Gracias, señores congresistas. Se va a dar inicio entonces
al debate. Después de la exposición del presidente de la comisión, tiene el uso de la palabra congresista Mercedes Arauz. Sin desmerecer el trabajo de la comisión, mi intuición me dice que esto tiene que verlo también la Comisión de Presupuesto, porque me da la impresión de que aquí hay una iniciativa de gasto en materia presupuestal. Entonces no sé si se ha evaluado este tema desde esa perspectiva. El informe, es cierto que no hay un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que he revisado el documento, pero el análisis costo-beneficio no me establece con claridad cuál es el costo que implica esto. Por eso quisiera pues preguntarle a los autores de esta norma cuál es su mirada, cómo lo ven, sino ver la posibilidad de que lo revise también la Comisión de Presupuesto. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Tapia como autor del proyecto, luego congresista Vázquez. Gracias, presidenta. Por su intermedio, mi saludo a mis colegas congresistas. Presidenta, hoy es un día histórico para los médicos del Perú. Y qué bueno que en el marco de un gesto político, decir que como autor del proyecto de ley 021, debo decirle que este proyecto fue producto de un entendimiento político en ese momento, en el marco de la reforma de salud, que al final se convirtió, presidenta, en una pseudo reforma de salud que ha llevado a la crisis en la que se encuentra, en el caos que se encuentra ahora el sector salud. Y recuerde, presidenta, que esto es producto de los 150 días de huelga de la Federación Médica Peruana, y recordar la nefasta pseudo reforma implantada por el señor Ollanta Humala y la ministra de Salud de ese tiempo, Midori de Javich. Hoy la Federación Médica Peruana se encuentra también en su 10º día de huelga, y uno de los puntos fundamentales es poner énfasis en la crisis de la salud y en el aumento del presupuesto para este sector. Presidenta, de manera muy puntual, este proyecto de ley tiene la opinión favorable tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Trabajo. Y puntualmente se trata de que se habría desnaturalizado la jornada laboral asistencial, por lo que se pretende hacer la modificación del artículo 9. Y esto basado, presidente, en el marco constitucional. Se estaría infringiendo el tema de la Constitución en el artículo 2º, 7º, 9, 22, 25, que básicamente se trata la igualdad ante la ley, la no discriminación, la protección de la salud, y recordar que el Estado es el ente que dirige las políticas nacionales de salud. Presidenta, lo que se trata es corregir este tema de la desnaturalización de la jornada laboral, también el tema de la restitución del artículo 13, que es el tema de la guardia retén, y la incorporación de los artículos 26, 27, 28, que básicamente tratan el tema de guardia, la no discriminación y remuneración para los que hacen la misma función, y el artículo 28, que es la remuneración por guardia extraordinaria y guardia ordinaria en base a la valorización principal. Presidenta, para terminar, debo decirle que hay un déficit de 16.000 médicos especialistas en el Perú, y hay una fuga de talentos. Cada año, presidenta, está yendo 1.500 médicos al año hacia otro país. Entonces, presidenta, considero que en el marco de un gesto político, en el marco de respeto a la Constitución, al decreto legislativo 559, ley del trabajo médico, y a la justicia e igualdad de oportunidades, invoco a este Congreso de la República, a esta comisión permanente, para que aprobemos por unanimidad, ya que recuerden que Fuerza Popular y el resto de bancadas siempre estaremos al lado de los pacientes, y esto va a permitir también fortalecer el recurso humano y atender a nuestros pacientes como debe ser, y especialmente los más pobres del Perú. Agradezco a mi bancada Fuerza Popular y al resto de bancadas por permitir que este proyecto de ley sea tomado en cuenta el día de hoy, y ojalá sea aprobado por unanimidad. Una vez más, presidenta, decirle que tiene opinión favorable del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Tiene uso de la palabra el congresista Vázquez. Gracias, presidenta. Primero, agradecerle en nombre de todos los médicos del Perú haber puesto en agenda este proyecto de ley que venía siendo postergado
ya de un buen tiempo atrás. Sobre todo en un contexto actual difícil en el que todo el Perú estamos viviendo una huelga médica nacional indefinida, creo que es una oportunidad valiosa para nosotros como representantes elegidos por el pueblo y obligados a proteger la salud de la población. Hoy aprobemos por unanimidad este proyecto. En el contexto de la reforma de salud, Presidenta, iniciada en el gobierno anterior y que fue un fracaso, se dispuso modificar y derogar las leyes específicas de las profesionales de salud, entre ellas la Ley del Trabajo Médico, la cual regula aspectos sensibles para el correcto ejercicio de la profesión médica, como atentar, por ejemplo, con la jornada laboral normal que teníamos con la Ley del Trabajo Médico de 6 horas diarias, dejando abierta la posibilidad de que se pueda hacer trabajar más horas a cambio de nada a los médicos del país, anulando también los famosos retenes que consisten en que los médicos estén en expectativa en días fuera de su turno para que en situaciones de emergencia real puedan acudir a los establecimientos de salud a salvar una emergencia. Con tanto déficit de especialistas, Presidenta, esta era una forma de poder corregir esta gran brecha de recursos especialistas. Sin embargo, se anuló este proyecto y lo que hoy se está buscando ante esta propuesta del congresista Tapia es que se restituya estos artículos para poder darle al médico herramientas legales necesarias para poder trabajar en amor a su profesión y en salvaguarda de la salud de los peruanos. Hoy la ciudadanía observa esta huelga médica nacional indefinida que reclama mejoras en la salud pública. Reclamo que nosotros respaldamos y avalamos porque sabemos la crisis en la que estamos viviendo. Sin embargo, uno de los puntos capitales en esto que tiene como plataforma de lucha el gremio médico es recuperar los artículos derogados de nuestra ley, que son el 9, el 13, el 26, 27 y 28, los cuales regulan la jornada asistencial, la jornada de guardia y el retén de los médicos. Cabe mencionar, señora Presidenta, que esta iniciativa tiene como antecedentes los proyectos de ley número 3985-2014 y 4763-2015. Además, cuenta con opinión favorable ya del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. No irroga mayor gasto y ellos han dado cuenta del horror y el abuso que se ha cometido contra los médicos y han emitido su opinión favorable a este proyecto de ley. Por eso que creo que por una razón de justicia y también una razón de saber escuchar a los colegas que están en las calles aclamando, se les pueda atender. Solicito a los colegas puedan apoyar este proyecto de ley para motivar a nuestros colegas médicos. Muchas gracias. Gracias, congresista Vázquez. Tiene la palabra el congresista Cheput. Juan Cheput. Juan Cheput tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Nosotros sabemos de que esto es algo que de repente llena un vacío en lo que se refiere a los periodos de trabajo que pueden tener los médicos, pero también es cierto de que tiene que haber un cierto nivel de sostenibilidad económica en la ley. Nosotros comprendemos el hecho que algunos ministerios se hayan pronunciado a favor, en cierta medida están ligados al sector, llámese salud o llámese trabajo, y es comprensible, pero desde el punto de vista presupuestal es obvio que esto generaría un gasto de aproximadamente 300 millones de soles, lo cual obviamente llevaría a una revisión del mismo texto. Por eso es que, sin que esto signifique una oposición a lo que es el proyecto, sí quisiera mostrar, como señaló la congresista Mercedes Arauz, que esto tenga una mirada de la Comisión de Presupuesto, pues podríamos estar aprobando un proyecto que nace muerto, pues sería inconstitucional. Entonces, para evitar el papelón del Congreso, de que esto sea inconstitucional por ser una iniciativa de gasto que de repente no ha sido lo suficientemente determinada por la Comisión de Presupuesto, lo que plantearíamos es que regrese y tenga una mirada desde dicha comisión, para que de esa manera se garantice la sostenibilidad y evitar caer en una cuestión inconstitucional que signifique que pase esto al archivo, ¿no? Entonces, es un propósito positivo que tenga una mirada desde la Comisión de Presupuesto.
Gracias, presidente. Gracias, congresista Cheput. Congresista Ramírez Tandazo. Gracias, presidenta. Desde acá querés saludar a nuestros colegas parlamentarios. Señora presidenta, este día es un día histórico para la medicina peruana. Histórico porque estamos reconociendo el trabajo médico. Y rechazo tajantemente las expresiones y los pronunciamientos de mis colegas Cheput y Mercedes Arauz. Que no haya dinero. ¿Cómo van a haber opiniones del ministerio favorables que tienen dinero para subvencionar esto? Pero si hay dinero para subvencionar los Juegos Panamericanos. Señora presidenta, los médicos peruanos son los médicos menos pagados de Latinoamérica. Y con todo eso, en otros países, los países y sus gobiernos financian las capacitaciones y los congresos cada año anualmente de sus médicos. Con estos sueldos miserables y paupérrimos que cobran nuestros médicos, tenemos que autofinanciarnos nuestras capacitaciones. Con esos sueldos miserables que perciben. Creo que es criterioso y pedir el respaldo de toda la representación nacional hoy de esta mesa a respaldar este proyecto. Los médicos peruanos necesitan de nosotros porque la medicina peruana está en una crisis tremenda. Esta huelga que tenemos por la Federación Médica y el Colegio Médico, los médicos reclaman verdaderamente lo que es justo. Y lo que es justo hay que reconocerlo. Pero no podemos tirarnos contra los médicos peruanos cuando tenemos para derrochar no sé cuántos millones en los Juegos Panamericanos. 1.200 millones de dólares. Por eso, señora presidenta, invoco a mis colegas parlamentarios para que vayamos al voto. Muchas gracias. Gracias, congresista Ramírez Tandazo. Habiendo terminado el rol de oradores, tiene el uso de la palabra el congresista Ceballos, y yo le rogaría que lea los informes. Congresista Ceballos. Congresista Ceballos, sí. Yo le rogaría que lea los informes de los ministerios correspondientes que ustedes tienen a favor de trabajo y de salud. Así es, señora presidenta. Solamente agregar de que efectivamente no hay un informe desfavorable del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía solicita la opinión del Ministerio de Salud en relación con el tema, y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo opinan favorablemente en relación con este dictamen. Esta es la opinión del Ministerio de Salud, en primer lugar, en relación con el proyecto presentado por el congresista Segundo Tapia Bernal. Las conclusiones del Ministerio de Salud: emitimos opinión favorable sobre el proyecto de ley 21/2016, ¿no?, debiendo tenerse en cuenta las observaciones planteadas. Es cuando debo informar, abogado Alfonso Quispe Chuquicondo. De la opinión favorable del Ministerio de Salud, se lo voy a alcanzar también, señora presidenta. Y el del Ministerio de Trabajo, claro. Congresista. Sí, por favor. A ver, sus asesores del congresista, ¿dónde están? Alcancen el informe de trabajo. Sí, interrupción. Pide una interrupción el congresista. ¿Congresista Segura? Sí, presidenta. Yo quisiera acotar en este sentido algo muy pequeño pero muy importante. Los que venimos de las regiones sabemos la necesidad que hay en nuestros hospitales respecto a la falta de profesionales, más aún cirujanos, que quienes cuando cumplen su horario tienen que retirarse a otras áreas a seguir laborando para lograr justificar los sueldos que ellos requieren. Y muchos de los profesionales no quieren ir a provincia. Y esta es una forma de por lo menos nivelar la cancha. Gracias, presidenta. ¿Otra interrupción le pide? ¿Tapia? Ah, ya, correcto. Congresista Ceballos, para que pueda terminar. Congresista Ceballos. Congresista Ceballos, usted tiene que terminar. Que el secretario técnico me alcance la opinión del Ministerio de Trabajo. Un segundo. A ver.
responsable de persona. Sí, señora presidenta, en relación con el punto. Sí, congresista Sí, por Ceballos. favor, en relación, la opinión del Ministerio de Trabajo sobre el artículo 26 propuesto se tiene que, debido al déficit de personal de la salud, principalmente el de médicos especialistas, la propuesta normativa permitiría que en los servicios críticos, como es la emergencia, cuidados intensivos, entre otros, se pueda garantizar la cobertura de turnos por las 24 horas que debe brindar atención del servicio, por lo que la propuesta sobre este extremo tiene opinión favorable. Respecto a la incorporación del artículo 28, que si bien es cierto el servicio de guardia será regulado a través del reglamento correspondiente, somos de opinión favorable. La opinión del Ministerio de Trabajo, que es favorable en relación a los artículos planteados, y también la opinión del Ministerio de Salud, señora presidenta. Sí, congresista Segundo Tapia. Sí, presidenta. Realmente el nuevo texto sustitutorio que han presentado, realmente hay una disposición complementaria derogatoria, ¿no? Yo consideraría, le digo al presidenta y también le digo al presidente de la Comisión de Trabajo, de que vayamos a la votación el texto que aprobamos, original que aprobamos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque aquí hay una disposición complementaria derogatoria que realmente podría poner acá en dudas, etcétera, acá los colegas congresistas. Entonces la propuesta concreta, presidente, de que vayamos al voto el dictamen que aprobamos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que tenemos todos en nuestros archivos. ¿Qué dice el presidente de la comisión? De acuerdo, señora presidenta, porque además es sobre esta base el que hay opinión favorable del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. Así es. Correcto. Por tanto, solicito se vaya al voto, señora presidenta. Se da por retirado el texto sustitutorio, de acuerdo al pedido del presidente de la comisión y de la exposición del congresista Segundo Tapia, pues vamos a proceder a votar el texto original. Señor relator. Señores congresistas, Bartra Barriga, Acuña Núñez sí. León Romero, Galarreta Velarde sí. Salaverry Villa, Alcortazuero, Reategui Flores, A favor. Reategui Flores sí. Beteta Rubín, sí. Beteta Rubín sí. Uñagua Guasanga, García Jiménez, Segura Izquierdo, Sí. Segura Izquierdo sí. Albina Rojas sí. Becerril Rodríguez sí. Alcalá Mateo sí. Sarmiento Betancur, Bruce Montes de Oca, Araoz Fernández no. Sheput Mur no. Arana Segarra Sí. Arana Segarra sí. Ochoa Peso, Arce Cáceres, Espinosa Cruz sí. Donaire Goch sí. Velázquez Quesquén sí. Villanueva Mercado sí. Tapia Bernal sí. Tapia Bernal sí. Arimborgo Guerra, Ponce Villarreal, Dipa Guamán, Pariona Galindo sí. Monterola Bregú, Ramírez Tandazo sí. Salazar Miranda, Chacón de Vettori, Mantilla Medina, Martorell Sobero, Lizana Santos, Miyashiro Arashiro,
Sí. Miyashiro Nashiro, sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya, no. Pariona Tarqui. Pacori Mamani. Pacori Mamani, sí. Ceballos Flores. Ceballos Flores, sí. Nueve congresistas han aprobado el proyecto, 3 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo sobre el proyecto de ley 21. Presidente de la Comisión pide uso de la palabra. Señora Presidenta, quiero primero agradecer la votación de los señores congresistas favorables a este dictamen de restitución de los artículos de la Ley de Trabajo Médico y quiero solicitar la dispensa de la segunda votación, señora Presidenta. De acuerdo a su pedido, se va a consultar a la Junta de Portavoces, congresista Ceballos. Eso lo veremos a ver en el siguiente momento. Siguiente tema, señor relator.